Bueno, aunque no sea necesario prácticamente, por si hay alguien nuevo, voy a presentar a Laura Kay, que es el alma mater de Umbral, y por supuesto que es la comisión coordinadora del mismo. Es miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, colabora en la revista Trauma, ensayos de investigación psicoanalítica, y bueno, ahora nos va a dar la clase. Es un cuadro. ¿Es un cuadro? ¿La clase? Lo que pasa es que el título a mí no me importa porque Dale. lo puso Miller, entonces Lacan no le ponía títulos a los seminarios. O sea que Perdón, es de la línea de la luz. los títulos que encontréis no son títulos dados por Miller. Yo prefiero dar el día de la clase, ¿no? Que él sí ponía las fechas. Entonces esta es la clase 7 del 26 del 2 del 64. Buenas tardes a todos y vamos a ver cómo sale esta experiencia de estar así un poco acá y un poco allá. Normalmente la bibliografía de una clase se cita al final, pero no será el caso. Desde la primera vez que estudié esta clase, me he quedado absolutamente sorprendida de la erudición que muestra Lacan. Se trata de una sola clase que transcripta no tiene más de 10 páginas y encontramos 18 referencias. De la pintura, Archimboldo, Dalí, Durero, Goya y Holbein. De la literatura, Aragón, Diderot y Valéry. De la filosofía, Berkeley, Descartes, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre. De la historia del arte, Agrippa, Alberti, Baltrusaitis y Vignola. Del psicoanálisis, solamente Sigmund Freud. Me gusta ir a las referencias. Obviamente es imposible leerse todo esto porque sería para un curso de 4 o 5 años más o menos. Entonces les voy a decir les voy a ir diciendo qué es lo que yo fui tomando. Estamos leyendo esta clase 58 años después de que Lacan la presentara en la Escuela de Altos Estudios. Sabéis que este seminario es el seminario de la fractura, entonces él deja la Internacional Psicoanalítica y es acogido en la École des Hautes Études de París. En esta década del 60 del siglo pasado, lo que se llamó los 60s, París era epicentro de creatividad y pensamiento. El arte, con sus enormes pintores, poetas, actores, cineastas, está en plena ebullición aún. Desde inicios del surrealismo hasta la época hippie, no decaerá. Lacan cita a pensadores y artistas de su tiempo, y vamos a empezar por ahí. Yo he tomado Aragón y Merleau-Ponty. Y después a Baltrusaitis, por la cuestión de la anamorfosis. Luis Aragón falleció en 1982 con 85 años, recorre toda esta época, desde el inicio del surrealismo hasta, bueno, desde la Primera Guerra Mundial, en realidad, hasta el 82. Fue médico en la Primera Guerra Mundial y luego se inclina por la escritura. Forma parte del dadaísmo para acabar fundando con Breton el movimiento surrealista. Poeta y escritor, fue un convencido comunista que se posicionó contra las injusticias de su época, junto a muchos de sus colegas, contra el colonialismo francés primero y contra el fascismo de España y luego de Alemania. Su gran amor y su compañera de vida fue la escritora rusa Elsa Triolet. Elsa Triolet es un personaje
muy importante dentro de la literatura y fundamentalmente fue una gran traductora de todos los escritores rusos al francés. Ella había nacido en el seno de una familia judía llamada Kagan en Rusia, de donde emigraron en 1918, cuando Elsa tenía 22 años. Llega a París y a los 23 años se casa con un militar francés que se llamaba Triolet. Y este es el apellido con el que ella va a firmar toda su obra literaria y también sus traducciones, a pesar de que se separó a los 2 años. Lo dejó para viajar. Pero va a firmar su obra con ese nombre. Lo abandona para dedicarse, además de a viajar, a la literatura. Al regresar se vincula con el grupo de los surrealistas y en 1928 se enamora de Aragón, con quien compartirá toda su vida, ideales, lucha y creatividad. Forman parte de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra y ella asistirá y escribirá como reportera en los juicios de Nuremberg. Además de sus propias novelas, ha trabajado como traductora, lo que les comentaba antes, de los grandes escritores rusos. Considerar a Elsa solo como musa de Aragón es tenerla muy poco en cuenta. Por eso me pareció pertinente acercarnos un poco a esta talentosa mujer. Lacan preludia esta clase con un poema del libro El loco por Elsa, editado en 1962. Ya antes, en 1942, 20 años antes, le había dedicado otro libro a Aragón que se llama Los ojos de Elsa. El poema es contracanto y Lacan lo inicia el seminario con este poema. En vano llega tu imagen a mi encuentro y no me entra donde estoy quien solo la muestro. Tú, volviéndote hacia mí, solo encuentras en la pared de mi mirada tu sombra soñada. Soy ese desdichado comparable a los espejos que pueden reflejar, pero no pueden ver. Como ellos, mi ojo está vacío y como ellos, habitado por esa ausencia tuya que lo ha cegado. Es una maravilla. Nos aclara que hace tiempo ya había citado este poema, sin imaginarse que daría tanto valor a la mirada muchos años después, inspirado por el concepto de repetición de Freud. A la vez, en el capítulo anterior, que había trabajado Alejandro, ya aparece el libro de Merleau-Ponty citado, Lo visible y lo invisible, que Lacan vincula a la función escópica y a su relación con la repetición. Este libro es la última obra de este filósofo interesado por la psicología primero y cercano al psicoanálisis después. Es un gran lector de Husserl, quien se apoya en la frase de Brentano: toda conciencia es conciencia de algo, lo que implica que toda conciencia es intencional, base de los criterios de realidad y objetividad. En este punto coincide con Sartre, de quien fuera compañero en la Escuela Normal Superior, y fueron muy amigos Sartre y Brentano, y Merleau-Ponty, hasta que se pelearon, y se pelearon por razones políticas muy fuertemente, pero esa es otra historia. Desde el acerto de Brentano, Merleau-Ponty va a avanzar sobre su tesis. Lo cito: toda conciencia es conciencia perceptiva. De hecho, su tesis doctoral es Fenomenología de la percepción y está editada por Gallimard en el 45. Murió de un infarto a los 53 años, eso que los biógrafos califican como muy prematuramente. Y lo último que había escrito y publicado era El ojo y el espíritu en 1960, un año antes de morir. Entonces deja abundante escritura sin publicar, entre ellas las páginas que se editarán póstumamente
y que Claude Lefort tituló Lo visible y lo invisible. No es un título de Merleau-Ponty, ¿ok? Me apoyo en la lectura de un artículo de Jusmet que lleva el mismo título. Este artículo habla de esta historia. Se trata, tengo las citas bibliográficas, si alguien las quiere después las puedo pasar. Entonces, se trata de la publicación de unas 150 páginas que se suponen podrían, lo dice Claude Lefort y Jusmet lo cita él, se trata de la publicación de unas 150 páginas que se suponen podría haber sido la introducción de una obra mayor. Allí Merleau-Ponty abunda en su tesis sobre el cuerpo como sujeto de la percepción y el valor de lo invisible. Eso que surge de la materia sin ser material y que solo puede ser visto por algunos sujetos. Por supuesto, por ejemplo, los artistas. Obviamente, también los poetas. Eso que ve Aragón en el lugar de la ausencia de Elsa. Eso psíquico, dice Lacan, que se detiene a explicar que esta palabra surge de psique, tal como psíquico lo es de psique. Ese encuentro, la psique, el encuentro, que puede ser afortunado, entiquia, o desafortunado, distiquia. Entonces el discurso de Lacan pega un salto acrobático y cita a Paul Valéry, que vivió de 1871 a 1945. Sin nombrarlo. Menciona pocas palabras de su poema La joven parca, mientras está dialogando con Merleau-Ponty sobre la conciencia de ver. Bien. Entonces, hablo en cualquier momento. Me da permiso el móvil. Entonces, está dialogando con Merleau-Ponty sobre la conciencia de ver. Está dialogando con Freud sobre la repetición. Toca lo real a través de lo femenino y la muerte, solo lo toca, y ahí no va a detenerse. Lo toca al decir, me veía verme. Ubicamos el lugar en el verso de Valéry. Es un texto de Valéry. Lacan no lo dice. Y en mis dulces lazos, con mi sangre detenida, me veo verme sinuosa y doré de miradas en miradas mis profundas florestas. Perseguía una serpiente que acababa de morderme. Me veo verme de miradas en miradas. Repito ese verso. Lacan diferencia este acto de, por ejemplo, me caliento al calentarme, porque el calor invade mi cuerpo. En cambio, la mirada no. La mirada se pierde, el calor se aloja. El ver es hacia afuera, dicen los fenomenólogos, pero capto el mundo en esa percepción donde me veo verme. Una relación bipolar, dice Lacan, y me encantó cómo usa la palabra bipolar, porque en la medida que percibo lo de fuera, mis representaciones me pertenecen. ¿Cómo negar que del mundo solo me aparecen mis representaciones? Importante punto que verificamos en las experiencias más cotidianas. Voy a usar un ejemplo que mis alumnos me lo han escuchado 1000 veces porque es el que siempre uso. Vamos al cine con amigos. Al salir alguien dice, qué bello el vestido azul que llevaba al bajar por la escalinata. Y le responden, no, no era azul, era rojo en esa escena.
No, dice un tercero, al bajar por la escalinata iba en pantalones. Eran azules. ¿Acabamos de ver la misma película? Por supuesto, acabamos de ver la misma película. Cada uno ve a partir de sus propias representaciones, a través de las cuales vamos creando eso que luego llamaremos la realidad. Y muchos la llaman objetiva. Esto lleva a Merleau-Ponty a preguntarse por el punto originario de la visión, y Lacan dice que allí retrocede. Luego del valor dado a la conciencia, se responde con la intuición, Merleau-Ponty, pero reconoce Lacan en Merleau-Ponty un gran aporte para el pensamiento psicoanalítico, que la vía filosófica no puede resolver, porque es por la vía del inconsciente por donde hallaremos la respuesta, reduciendo los privilegios de la conciencia a la que no duda en calificar de irremediablemente obtusa. Lacan señala que Freud dejó a la conciencia fuera de la teoría y aún no ha sido articulada. O sea que a nadie le interesó. Se trata entonces de la pulsión escópica, marcada por la esquicia. Esta palabra, como la usamos en el caso de esquizofrenia, viene del griego y significa rajar, separar. Aquí la separación se produce entre el sujeto y el objeto A. En lo escópico se trata del objeto mirada, objeto inasible del que el sujeto depende. Así como ha dependido de la teta, ¿sí?, que es el primer objeto, el objeto oral, en un segundo momento va a depender de la mirada, es decir, de cómo lo mira el otro. Mira cómo lo miran. Es difícil pensar un objeto que es inasible. Lo mismo va a pasar luego con la voz. La voz tampoco podemos asirla. Esta característica de no ser aprehensible, no se puede tocar ni coger, ha hecho del objeto mirada un desconocido durante mucho tiempo. Recordemos que al igual que la voz, no estaba en la primera lista de los objetos freudianos. Son los dos objetos que Lacan va a incorporar a la lista de las relaciones objetales de la pulsión. En la mirada el sujeto simboliza su propio rasgo evanescente, donde aparece esa ilusión de conciencia de verse, donde el mismo objeto queda individuo. Para abundar en esta elisión, cita a Sartre, otro de sus grandes contemporáneos, en El ser y la nada, cuando dice: en tanto estoy ante la mirada, ya no veo el ojo que se mira, y si veo el ojo, entonces desaparece la mirada. Lacan también va a matizar esta idea, diciendo que este análisis no es exacto, porque la mirada que se pide, la mirada que se obtiene, no es la misma mirada que va a ser vista, sino que es imaginada por mí en el campo del otro. La mirada es presencia del otro en tanto tal. O sea que lo que hace el sujeto es mirar como es mirado. Y concluye este segundo punto estableciendo una diferencia importante con la filosofía que se ocupa del sujeto, cito, anonadante de la conciencia, correlativo al mundo de la objetividad. Mientras el psicoanálisis se ocupa del sujeto que se sostiene en la función de deseo. El deseo se instaura ahí en el dominio de la visión. Y aquí volvemos a, discúlpenme que yo haga esto cada vez que trabajo con este seminario, pero es que los traductores me sacan de quicio. Usan la palabra visura. En vez de decir visión, dicen visura. La fui a buscar a todos los diccionarios, no existe, obviamente. Y además la editaron con esa palabra, visura en vez de visión. Podríamos decirlo así: me veo en la mirada que me ve, lo que ya implica un reconocimiento, un ver, primer movimiento del tiempo lógico, ver, comprender y concluir. Y un lugar pulsional del goce de ser mirado al goce de mirar y de ser mirado desde el lugar del otro.
Para desarrollar esta cuestión tomará el ejemplo de la anamorfosis. Se trata de una técnica de pintura que se desarrolla en el Renacimiento con el auge de la óptica geometral. Es la deformación de una imagen dibujada en un plano como si fuese estirada con diferentes hilos hacia un lado. Lo que se produce es una figura ensanchada, estirada, deformada, según las líneas de perspectiva. Usaron esta técnica de la anamorfosis desde Archimboldo hasta Dalí, y Lacan se sorprende que nadie lo haya comparado aún con las dos posibles posiciones de un pene. Dice exactamente, lo cito: imaginen una figura tatuada en el órgano cuando éste está en descanso y que cuando cambie de estado recobre su forma, valga la expresión, desarrollada. Hemos de ver ahí la aparición de algo de la función fálica que da consistencia a esa imagen en principio enigmática. Para ejemplificar la cuestión de la anamorfosis, toma el cuadro conocido con el nombre de Los embajadores de Holbein. Y ahora le pido a Ale, por favor, si podemos ponerlo. Es un cuadro que todos habéis visto, también podéis abrirlo en los móviles si lo queréis tener más cerquita, porque vamos a ir a algunos detalles del cuadro, que no sé si yo voy a poder marcar exhaustivamente, pero si ponéis Los embajadores de Holbein, y desde ya les cuento, enseguida les aparece en Google. Sí, y acá está también, en la tapa del seminario francés, sí, y es el cuadro que nosotros hemos utilizado para toda la difusión del seminario. Cada convocatoria del seminario en Facebook, en la página web de Umbral y tal, también lo tenéis. Entonces, el nombre original de este cuadro no es Los embajadores, vamos a empezar por ahí. Se llama Jean de Dentiville y en inglés, and George de Selve. O sea, que en principio se trata del retrato de estos dos hombres, Dentiville y de Selve. Estamos en tiempos en que ya no solo la nobleza se hacía pintar, sino que hay una nueva clase con riqueza y prestigio suficiente para aspirar a ser retratados y contratar a los artistas según sus gustos. Y yo, que he pasado por este seminario, no sé, 10 veces tal vez, o más, decidí esta vez, para no aburrirme, tomar algún otro aspecto, que es la época, porque vi que este cuadro está pintado en 1533. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasaba en Europa en 1533. Ahora, con esta cuestión de la guerra de Ucrania, me parece importante pensar qué está pasando en Europa en los distintos momentos de algún acontecimiento, porque está todo muy ligado en este continente. Entonces, 1533. Diremos que Carlos V es emperador de Alemania y primero de España. Está gobernando aquí. Y el poder europeo está compartido entre Francisco I, que reina en Francia, el Papa Clemente VII en Roma y Enrique VIII en Inglaterra, quien ya había roto con el Vaticano para casarse con Ana Bolena, a quien llamaron la puta del rey, y que será la madre de la gran Elizabeth I de Inglaterra. Nace Elizabeth ese año, 1533, y Holbein asiste al bautismo de esta pequeña, con estos dos embajadores, uno de Francisco I de Francia y el otro de la Iglesia, porque se trata de un obispo.
Esta breve pincelada histórica es para ver en qué ambiente de poderío político, reforma religiosa y riqueza económica se movía Holbein. Ambiente que inspira su obra. Nació en Augsburgo, creció en Basilea, contemporáneo de la Reforma luterana. Desde joven fue reconocido como gran retratista, tan es así que las imágenes que se nos aparecen, que vemos cuando decimos Tomás Moro o Erasmo de Rotterdam, son los cuadros que él les pintó. Pasó a la historia como Holbein el Joven y se lo considera una excepción en su época. No hizo parte de ninguna escuela y tampoco creó una. A partir de 1535 fue nombrado por Enrique VIII pintor de la Casa Real. Sabemos que en Londres está el museo de retratos más importante del mundo, con mucha de su obra, y podemos encontrar los embajadores en la National Gallery, también en esta ciudad. Yo tengo una experiencia muy especial. Mi primer lugar de migración fue Londres, yo no vine a Barcelona. Llegué a Londres con 27 años. Y en la primera visita que hice a la National Gallery, la hice con una guía. Y entonces, al pararnos delante de los embajadores, yo ni había leído la Cana a los 27 años, al pararse delante de los embajadores, explica cómo ver la anamorfosis. No la vi ni por casualidad. Y entonces, como eran gratis los museos en Londres en esa época, me iba todos los días a ver cómo hacía para encontrar la calavera. Y la encontré, ¿eh? Una vez que uno la ve, no la pierde más, es interesantísimo. Pero antes de ir a la calavera, vamos a ir a los retratados. Jean de Dentiville era el embajador de Francia en Inglaterra, quien en 1533 fue el representante de Francisco I en el bautismo de la futura Elizabeth I. Quien está a su derecha es Georges de Selve, un obispo. Están ricamente vestidos con sedas, pieles y joyas, lo que muestra el poderío económico. Eran amigos, y de entrada un embajador del rey y otro de la iglesia. A partir de ahí el cuadro se llena de simbolismos políticos y religiosos. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, el laúd con la cuerda rota, que representa la reciente discordia entre católicos y protestantes. El crucifijo apenas visible está aquí, lo estoy señalando. ¿Lo veis? Aquí hay un Cristo que apenas sale, escondido. Y me detengo en esta especie de telón verde que está en el fondo del cuadro para llevar la mirada al extremo izquierdo arriba, porque justamente se ve como un Cristo desapareciendo, ¿no? Cristo por la mitad, partido, piensen en la Reforma luterana. Entre los dos hombres de pie, una mesa alta de 2 estantes, es esta mesa. En el de arriba abundan objetos que representan las 4 vías del estudio para los pitagóricos: la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, que señalan la alta valoración por el conocimiento durante la época renacentista. En el estante de abajo, y detrás del libro y los instrumentos musicales, hay un globo terráqueo puesto de tal manera que Europa aparece del revés. Me pareció interesantísimo esto. Se trata de un cuadro muy grande, de más de 2 metros de lado, muy cuadrado, muy centrado y excedido en objetos. Abajo, en el centro, aquí, estoy señalándolo, entre los dos hombres como flotando, una extraña imagen indescifrable durante siglos, que se dio en llamar por su forma el hueso de sepia. Ven que tiene una forma ovalada como los huesos de sepia, que es ese huesecillo fino ovalado que se extrae de la sepia antes de cocinarla y que suele usarse para que los pájaros afilen sus picos cuando están enjaulados. No será hasta principios del siglo XX que un señor que se llama Jurgis Baltrusaitis, que vivió de 1873 al 1944, descubrirá
haciendo uso de una cuchara, que ese supuesto hueso de sepia es una calavera. Baltrusaitis es un escritor sobre curiosidades en el arte. Era lituano y trabajó como profesor en la Universidad de Moscú. Había estudiado historia y filología y siempre se ganó la vida como traductor. Es interesante. Lo que le facilitó viajar por toda Europa y residir en el extranjero muchos años. Así, interesado por las prácticas renacentistas respecto de los juegos con las perspectivas, descubrió que de pie frente al cuadro, colocando la mirada frente al dorso de una cuchara y modificando su orientación, se observa fácilmente el cráneo sobre la superficie de la cuchara. Es decir, que si cogemos una cuchara y la ponemos así, con la parte abombada, mirando el cuadro, y miramos la cuchara, ahí aparece una calavera. Eso sí que no lo probé nunca. Yo lo busqué en el espacio, como cuenta Lacan. Así, 4 siglos después, resulta que el hueso de sepia es una calavera. La muerte tarda en ser reconocida y a veces ni ocurre. Se vive ignorándola, no se ve. La palabra anamorfosis viene del griego. Etimológicamente significa ana, inversión, y morfe, forma. Pero no se usa exactamente para hablar de una forma invertida, sino deformada. Luego de haberse encontrado la calavera en una cuchara, podemos buscarla directamente con la mirada en el cuadro. Lo miramos con cierta distancia y como alejándonos, nos vamos moviendo hacia la derecha lentamente y veremos aparecer la calavera solo en un punto y desde un lugar. Con lo cual las cosas no son según el cristal con que se mira, según desde dónde miramos. Cuando el símbolo de la muerte aparece flotando entre los embajadores, el cuadro cobra el sentido de una vanitas. Las vanitas son producciones artísticas que muestran la inutilidad de las riquezas ante la fugacidad de la vida y la certeza de la muerte. Pero este género artístico se desarrollaría un siglo más tarde de nuestro 1533, en que Holbein pinta Los embajadores, lo que muestra una vez más ese genio solitario de Holbein. Las vanitas tienen como objetivo el mostrar a través de una naturaleza muerta de un bodegón los valores cristianos y se harán famosas en los Países Bajos en la comunidad protestante. Antes de volver a la lectura que Lacan hará de la anamorfosis, un detalle que me parece de lo más pertinente y hasta gracioso. Jurgis Baltrusaitis, quien descubre que ese hueso duro de roer es la presencia de una calavera, fue en Rusia y en Francia embajador de Lituania. La historia iba de embajadores, o no hay dos sin tres. Entonces volvemos a Lacan. En la misma época en que se delinea el sujeto y en que se busca la óptica geometral, Holbein hace visible al sujeto como anonadado en una forma que es la encarnación ilustrada del menofí, escrito con fi mayúscula. Ilustrada del menofí de la castración, lo cual para nosotros centra toda la organización de los deseos a través de las pulsiones fundamentales. Vamos a pensar este párrafo. En una época, el Renacimiento, en que se dibuja el sujeto y se buscan sus perspectivas, Holbein lo presenta anonadado ante la castración. A pesar de poder ostentar tantas riquezas, todos los objetos, solo la castración, a través de las pulsiones, organiza el deseo y su objeto. Acaba con la función de la mirada diciendo que hemos de buscarla más allá, donde veremos dibujarse no el símbolo fálico, sino la misma mirada en su función pulsátil y desplegada como en ese cuadro.
Un cuadro es una trampa de cazar miradas. Esta definición es maravillosa, donde vamos a buscarlas para verlas desaparecer. Podríamos titular este capítulo, ya que cada editor lo titula como quiere, yo me he tomado el atrevimiento de ponerle un título, y es, ¿qué vemos cuando miramos? O mejor aún, una afirmación, solo vemos desde donde podemos mirar. Es lo que determina que a veces sea una mancha y otras una calavera. Bueno, evidentemente, a esta clase fantástica la hemos aplaudido. Gracias. Sí. Quiero señalar que en el chat hay, algunos comentarios que ha hecho, creo que es María del Carmen. Espera un momentito que Graciela quiere comentar algo. Quiero decir que yo he citado para el próximo capítulo que lean un libro de Daniel Arras que se llama On n'y voit rien, no se ve nada. Y querría decir que esta clase tiene, ya van a ver, es como el nivel de investigación sobre un cuadro que vamos a encontrar en aquel libro. Claro, espero que lo puedan leer, no sé si estará traducido al castellano. Bueno, creo que On n'y voit rien, de Daniel Arras. Yo lo he enviado, lo va a enviar Alejandro en la comunicación para el seminario que viene. Alejandro, si por favor tú haces dar la voz y todo para las preguntas. Sí, hay dos cosas. Una es en el chat, María del Carmen ha señalado algunas cosas que me gustaría que las leyera, Laura. Y otra cosa que sí que quería señalar es que la palabra biusura, una cosa así, es un neologismo, no existe en francés. Es más, en el texto en francés está en cursiva porque lo crea Lacan. No es una palabra francesa. Vale, pero en la edición no está ni siquiera aclarado eso. Eso necesita un pie de... En la versión francesa dice que yo llamaría voyure, que no existe en francés, y está en cursiva. Tratá de no mover mucho la pantalla porque eso, que no mueva la pantalla. Perdón, no, es que estaba buscando lo de María del Carmen, ahora lo tengo. Dice, Dentiville fue además padrino de Elizabeth, hija de Ana Bolena y Enrique VIII, y en calidad de embajador francés en Inglaterra y padrino fue a ese bautismo. Bueno, sí que es lo que comentaron. De Selve, amigo efectivamente de Dentiville, era obispo de la Bourg, originario de una pudiente y rica familia. Y María del Carmen dice, Laurita, Lacan en este caso de Holbein situó el privilegio de la mirada en la función del deseo y para ello tomó como referencia uno de los tantos libros del fantástico historiador de arte Baltrusaitis, Anamorphosis. Sí, esto es lo que hemos citado. Y Jesús dice que no se la oye Graciela. Sí, y Alejandro dice que sí se oye. Bueno, ahora sí. Muy bien, ya está. Ignacio, te damos la palabra, ¿no? Alejandro, tú das la palabra. Sí, así yo presto atención a lo que comentan. Venga. Ignacio, no te vemos, ¿eh? Sí, bueno. Ahora Hola. sí. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, me pareció bastante interesante lo que has transmitido. Y... Bastante. Sí. Le falta una, para mí le faltan lo de las preguntas y respuestas. Pero bueno. Mira, Visur está en el diccionario de la Real Academia, es decir, visura, y es examen y reconocimiento que se hace de algo por vista de ojos. Que repita. Sí. Examen, repito, sí, okay. Examen y reconocimiento que se hace de algo por vista de ojos. Yo no lo encontré, qué fuerte. Bueno, vale, gracias.
yo puse aquí directamente decir en internet, puse decir y ya está. Vale. Otra cosa que quiero agregar es lo que tú dices anonadado, en la traducción que tengo yo, que es la que edita Barral, es el libro que, ¿te acordás que yo les dije que tiene casualmente en la tapa tiene el mismo cuadro? Ese es el que mostró Mary Levy aquí, sí, es el mismo. Sí. Bueno, aquí habla, en vez de anonadado, habla de nadificación. Nadificado. Sí, que es el término, es decir, que utiliza Sartre en El ser y la nada. Es decir, yo creo que con eso tiene bueno, la referencia que toma Lacan. Bueno, nada más. Gracias, Ignacio. Nada. Si alguien quiere tomar la palabra aquí, hace así y damos la palabra, no solo a los de allá. Vale, está Eduardo. ¿Ahora se me oye, sí? Sí. Sí. Bueno, soy de allá, no soy de aquí, esta vez. No, es una observación sobre la necesidad de ese neologismo, que según Ignacio no es tal neologismo, sino que él lo encontró, y la imposibilidad de reemplazarlo por visión. Porque la visión es de campo, no es de ojos. Si la visión es un concepto óptico de campo. Por lo tanto, si se lo llama visión, se distorsiona precisamente lo del ojo. Ok. Sí, está bien. Bueno, y además decirte que es una maravilla, ¿eh? Muy bien. No, muy interesante, muy interesante. ¿Levanta la mano? Sí. Bueno, una cuestión de vocabulario y otra de pensamiento. Sartre usa aniantización, o sea que uno lo puede traducir por nadificación o por anonadamiento, porque la palabra que usaba Sartre es aniantización. Luego hay un punto aquí en mi versión, que es la de Miller, obvio, en francés, él no pone phi mayúscula, pone menos phi minúscula. Me gustaría después que podíamos hablar sobre eso. Creo que es menos fi Y minúscula. luego quería hacer... Porque es descripción. Claro, claro. Y la castración. Sí. Y luego quería decir que Gerard Pommier ha retomado el problema de la conciencia en su seminario, el que dictó con Landman, pero digamos que las clases de él hacen una sucesión, en su seminario sobre la represión, que es interesante para verlo. Y luego que Jean-Michel Vaporeau, cuando él analiza el esquema del peine de Freud y une las dos puntas de la línea de abajo, se ve como ahí están unidos percepción-conciencia. Sí, sí, porque Freud los pone uno en cada punta, Claro. y si se cierra, Exacto. le da un diente de unión. Lo que pasa es que, como dice Lacan bien, Merleau-Ponty, al llegar a la conciencia, retrocede a pensar en la intuición, y eso es lo que... Bueno, hay una, que no la comentaste porque ya eran demasiados comentarios, pero en Lo visible y lo invisible hay una nota de Merleau-Ponty sobre el hombre de los lobos y el fantasma, que también es interesante ver. Bueno, nuevamente Laura, agradezco a la clase. Laura, en el chat, María del Carmen quiere hacer un comentario. Le voy a pedir... Sí. Adelante. Sí, pero espera que la encuentre. Y le doy audio. Te tienes que activar el micrófono. Ahí está. Ya Sí. está, ya está. Sí. Sí se oye bien, Laurita, Sí, sí. ¿no? Sí, Sí, se oye escucha. bien. Ah, perfecto. Oye, felicidades y de nuevo una delicia estar reunidos. Me voy a sesgar del tema que no es el mío, justamente todo el mundo que vosotros tenéis, que es el del psicoanálisis y tal.
para volver un minuto nada más al cuadro, que me pareció interesantísimo el análisis. Baltrushaitis utiliza esta anamorfosis entre miles para hacer este trabajo de anamorfosis, precisamente, ¿no? Y lo interesante de Lacan es que justo se detiene en este trabajo de los embajadores, que como bien dices, no se llama así, tiene el nombre de los dos personajes, ¿no? Lo que hace Lacan es eso, él utiliza este cuadro precisamente para llevarlo a su territorio, y allí sí tiene un análisis extraordinario que a mí, como no es mi especialidad, se me escapa, y es la que ustedes están justo detallando. Una pregunta y mi última observación. La observación es, Baltrushaitis es el historiador del arte, hijo también de un teórico del arte. El que primero se interesó por el cuadro fue el padre, pero fue el hijo quien hizo todo este trabajo a posteriori. Él habría nacido sobre 1902 y murió en 1988. Y ya se interesó entonces el Museo del Louvre, antes de morir, de entrevistarlo en relación con Lacan y los embajadores. Fue maravilloso ese trabajo. Está grabado, muy mal grabado, porque es como del año 70 y algo del siglo pasado. ¿Tú lo no tienes, Mari? ¿Sabes dónde está? En YouTube. Imagínense, Ostras, encuentra mira. en YouTube por Baltrushaitis, ahí lo encuentran, y bueno, ahí viene. Y luego, y ya nada más yo, claro, la neófita soy yo, ustedes están todos entre especialistas en la materia, ¿no? Pero a mí, mi pregunta, que era lo último que decía, que comentaba, cuando Lacan se ocupa específicamente de la anamorfosis que aparece en este óleo, que es el que él trabaja, el de Holbein, de los embajadores, yo lo que quería saber, si se puede, más o menos en breve, es qué explicación, si la da, qué explicación le da al hecho de que los artistas empleaban este recurso ignorando completamente la especulación lacaniana que vendría después, muchos siglos después. La anamorfosis aparece, yo sé que es un asunto de geometría euclidiana, ¿no? Pero la preocupación de esta deformación viene de muy antiguo, si quieres desde Grecia y Roma, documentada. Se lleva a la precisión desde Piero de la Francesca, y ya luego, desde luego, Holbein y otros la llevan a su exquisitez absoluta, ¿no? Tanto que un Lacan se preocupa de lo que escribió precisamente Baltrushaitis, que fue quien la definió del todo, ¿no? Entonces yo lo que digo es, ¿cómo Lacan? Mi pregunta es esa. Cuando se ocupa Lacan de esto, ¿qué explicación le da al hecho de que los artistas empleaban este recurso ignorando completamente la especulación esta que él hace para llevarla al terreno que Lacan la lleva? Si es que hay respuesta, no creas, Bueno, me preocupa, ¿no? yo te puedo decir qué respuesta se me ocurre a mí. Y es la que más o menos he dibujado en la clase. Me parece que hay dos cuestiones. Por un lado está, yo creo que tiene que ver con un juego poético del creador, ¿no? De jugar a que ahí hay algo que el espectador no va a pillar, o va a pillarlo alguno. Esto que dice Merleau-Ponty, de que hay cosas que solo son visibles para alguien, ¿no? Que no hay un para todos, hay un no todos ahí en juego, y alguno va a poder mirar y ver, y otros van a mirar y no ver. Pero es un momento en que esta gente trabaja, Laura, perdón, tanto Holbein como todos sus coetáneos, lo que están haciendo es un juego de ingenio y agudeza muy propio de la época, que arranca desde el por final, eso desde están el medievo. jugando con la perspectiva, claro. Claro, y estarían esperando los propios creadores a instancias de lo que se les requiere, porque acordémonos que todavía no había una licencia creadora, que eso es un elemento romántico del siglo XIX, están jugando a que sobre lo que se les pide entran una serie de elementos como esta de la anamorfosis, en la esperanza de que claro que se descubra, y que al final, en este caso concreto, sea la vanidad de vanidades, solamente vanidad, ¿no? La vanitatis, que es uno de tantos temas que habría, ¿no?
Y Pero bueno, y de bueno, hecho, fíjate que se descubre 4 siglos después. 4 siglos después. O sea que hasta que alguien lo vio, tela, es bien interesante eso. y en cambio hay muchas, bueno, habría que ver, bueno, ya te buscaré, que alguien la Vale. vio para nosotros en nuestro Gracias. contexto. Te Bien, agradezco. Ya está. a ti. Gracias, gracias. Gracias por la referencia, además de ese Vale. tema de YouTube, lo buscaremos. ¿Alguien más? ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. Dale. Bueno, yo creo que también, aparte de ser un juego, lo que usa Lacan aquí para decir este juego con la perspectiva y el lugar desde donde, él toma, yo creo que toma este cuadro, justamente porque está la calavera, porque está la castración, porque lo que dijo Laura, está la muerte, pero tienen ojos para no ver, como va a decir en el capítulo siguiente. Y es un punto importante que a lo mejor el mismo Holbein pensaba que esos embajadores no veían el momento, lo brutal del momento en que estaban viviendo, porque iba a venir la reforma, que iban a quemar libros, cuadros, de todo. Venía también una catástrofe. Sí, bueno, y además en la escena donde esto se produce, Enrique VIII acababa de romper con la Iglesia Católica, con el Vaticano, se había casado con Ana Bolena y estaban haciendo Elizabeth I, y que va a ser posiblemente una de las reinas más poderosas que tuvo Inglaterra, cuando a su mamá, Enrique VIII, le cortó la cabeza, ¿no? Quiero decir que esta cuestión de la muerte y del horror, Enrique VIII fue un representante brutal de lo bestial, ¿no? Respecto del horror. Y nos salteamos el hecho de que la hija católica que tuvo fue María, que va a gobernar por 6, 7 u 8 meses, y que es María la Sanguinaria. La católica es María la Sanguinaria. Que, por cierto, el cóctel que se llama Bloody Mary, es en su honor. Invento de los ingleses, que tienen un sentido del humor muy especial, pero esta es la hija de la reina católica, que fue la primera que no le cortó la cabeza, la encerró Enrique VIII, ¿no? Pero la primera heredera, la mayor, la hermana mayor, era María, no era Elizabeth. Lo que pasa es que fue tan sanguinaria porque empezó a cortarle la cabeza a todos los protestantes, ¿no? A todos los de la Iglesia de Inglaterra. Bueno, en fin, que es una época muy, 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 muy sanguinaria, realmente. Llena de muerte y tapada, ¿no? No, en el arte no podía aparecer, además, porque la censura debería ser atroz. Y entonces como Holbein la cuela, ¿no? En la obra, es interesantísimo.